El 11 de septiembre a mí me retrotrae, digamos, muchos momentos de tristeza, de dolor, pero también de energía, de movimiento, de ganas de juntarme con mis compañeros, con mis amigos para recordar juntos, con tristeza, pero también con energía y con la fuerza para poder seguir pidiendo justicia, ¿no? Memoria, verdad y justicia. La pérdida de un zapato cambió el destino de una joven mexicana que hace 50 años vivió el golpe de Estado en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende e impuso una dictadura militar en la que más de 3,000 personas fueron ejecutadas y desaparecidas. Su historia comienza en 1970 en la UNAM, donde María del Rosario Ábalos Castañeda estudiaba sociología y al mismo tiempo trabajaba en la biblioteca de Ciudad Universitaria. Ahí conoció a Bernardo Letgerman, un abogado argentino militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, que huyó a México tras ser perseguido en su país. María del Rosario y Bernardo se casaron en México y decidieron viajar a Chile para ser parte del movimiento que arropaba al gobierno socialista, encabezado por Salvador Allende, que asumió la presidencia el 3 de noviembre de 1970. Mi padre era de izquierda, era marxista, su referencia era el Che Guevara. Y así llega a Chile, llega un gobierno socialista por los votos, ¿no? Por una democracia liberal. Al establecerse en Santiago, la capital de Chile, Bernardo se vinculó con el grupo subversivo Vanguardia Organizada del Pueblo, que en 1971 asesinó al exministro del Interior Edmundo Pérez. Bernardo fue detenido tras el homicidio, pero poco después quedó libre porque no era parte de la cúpula de la organización guerrillera. Para entonces, María del Rosario ya había dado luz a Ernesto, el único hijo que tendría la pareja. Después de la detención de Bernardo, decidieron irse a la comunidad de Vicuña, al norte de Chile, donde él trabajó como asesor del gobierno local en la reforma agraria que impulsaba el presidente Allende. Estaban en Vicuña el 11 de septiembre de 1973, cuando el general Augusto Pinochet y las Fuerzas Armadas del Ejército y la Marina atacaron el Palacio de la Moneda y asesinaron a Salvador Allende. Así comenzó la dictadura cívico-militar, que duró 17 años en Chile. La instauración de un gobierno militar y cercano a la derecha no fueron buenas noticias para Bernardo y María del Rosario. Sus vínculos con grupos extremistas de izquierda y su orientación política los ponían en la mira. Por esta razón, decidieron dejar Vicuña. Viajaron a la cordillera de los Andes para esperar el deshielo, para poder cruzar las montañas y pasar a Argentina, donde estarían más seguros. Pudieron llegar a la población de Huallihuayca, donde se refugiaron en unas cuevas despobladas, con apenas unas cuantas cobijas. Ahí, un campesino los ayudó con comida. Es una mina pequeña, abandonada, porque ya una mina de carbón, que ya está abandonada porque ya no tenía más carbón, pero estaba el hueco, ¿no? Yo había un hueco como para poder pasar la noche, ¿no? Del frío, de los animales, o sea, una protección para poder pasar la noche. Entonces, en ese hueco estuvimos no sé si 20 días o 30 días. En la huida, perdieron uno de los zapatos de su hijo Ernesto, que entonces ya tenía 2 años de edad, por lo que le pidieron al campesino que les ayudara a conseguir un nuevo par. Ese fue el principio del fin. El campesino pidió ayuda al maestro del pueblo y este le encargó unos zapatos nuevos a otro profesor de un pueblo cercano. Después de comprarlos, estuvo bebiendo y subió a un taxi. En el trayecto, le presumió al chofer los zapatos nuevos y le dijo que eran para una familia que se escondía de los militares. El profesor no sabía que el taxista era un soplón y que lo delataría al ejército. Este taxista de apellido Castillo, en lugar de ir a la estación de tren, va al regimiento militar Arica. Uno de los milicos los recibe, tal vez sea Emilio Cheire el que los recibe, puede ser, porque él es el encargado del regimiento militar, y les cuenta el relato. Mira, acá hay una familia, es muy probable que sean esta familia, Letgerman Ábalos. El 8 de septiembre de 1973, una patrulla militar ubicada en el poblado La Serena localizó al maestro que había comprado los zapatos. Lo torturaron y dio el nombre de su colega en Huallihuayca, quien corrió con la misma suerte. Al final dieron con el campesino, que delató a la pareja. Cuando María del Rosario vio a los militares, escondió a Ernesto detrás de una roca. Sin mediar media palabra, los soldados la asesinaron. Bernardo se encontraba en una colina cercana. Al escuchar los disparos, se dirigió a la cueva donde estaba su familia y también fue asesinado a sangre fría por la patrulla militar. El campesino fue obligado a enterrar los cuerpos ahí mismo. Mientras lo hacía, apareció Ernesto frente a los soldados.
Abrazo a mi madre, todo relatado por los militares, y me ensangren, me mancho de sangre toda la ropita. Los militares me arrancan, ¿no? Por la fuerza, porque yo no la soltaba a mi madre, y me llevan. El jefe del regimiento le ordena a Emilio Cheire, que es el número 2 del regimiento, de llevarme a una casa de monjas. Ahí permanezco 1 mes o 2 meses, y la orden a las monjas es que yo no podía salir de ahí. Yo tenía 2 años y medio de edad. Mi abuela en Buenos Aires va a ver a Juan Domingo Perón, le plantea el caso. El cónsul argentino y el cónsul mexicano se empiezan a mover, empiezan a ir al regimiento, no tienen respuesta, y se enteran de que yo estoy en la casa de monjas, me van a ver, me van a visitar ahí, y le dan la orden a las monjas que el gobierno mexicano y el argentino, que me tienen que entregar al gobierno argentino y mexicano. Sus abuelos le hicieron creer a Ernesto que sus padres habían fallecido en un accidente automovilístico, pero un día, siendo adolescente, encontró un cuaderno con anotaciones y recortes de periódicos que hablaban de la muerte de María del Rosario y de Bernardo. Las notas se referían a ellos como terroristas, que se habían suicidado con explosivos en un enfrentamiento con militares. Leer esto le provocó a Ernesto una profunda depresión que duró más de 10 años. Salió adelante con terapias psicológicas y empezó a investigar qué había sucedido con sus padres. Fue entonces que descubrió la verdad. Supo que sus padres no eran terroristas y que tampoco se habían dinamitado, que él estuvo ahí cuando los mataron. Habló con el campesino que enterró a sus padres y con el maestro que le contó al taxista soplón sobre la familia escondida. También supo que en 1974, personal de la Embajada de México acudió con la misma patrulla militar que asesinó a María del Rosario para desenterrar el cuerpo y trasladarlo al cementerio de Santiago. Su papá fue llevado a un panteón en Vicuña. Años después, por mandato judicial, se buscó exhumar los cuerpos de Bernardo y de María del Rosario para hacerles un examen forense y determinar que su muerte fue por disparos, no por una explosión de dinamita. Sin embargo, el cadáver de ella había sido robado del cementerio de Santiago e incinerado de forma ilegal. Al haber incinerado los restos de mi madre, la hicieron desaparecer. ¿Y en qué momento los hicieron desaparecer? Los hicieron desaparecer en el año 98, meses después de que Pinochet es detenido en Londres. ¿Por qué? Para que no haya pruebas de un crimen internacional. Eso representó para mí un dolor muy grande. Yo en determinado momento quise ir a México a ver a mi familia, llevar los restos de mi madre. Yo no soy religioso, pero mi familia mexicana es muy religiosa. Yo quería darle una especie de ritual católico a mi familia para lograr cerrar una herida, cerrar un capítulo en mi vida y en la vida de mi familia, ¿no? Cada diciembre, Ernesto rinde homenaje a sus padres. El del 10 de diciembre de 2006 fue especial, cuando le realizó un funeral a su padre. Media hora después de que finalizó, recibió la noticia de que Augusto Pinochet había muerto. Así fue como, ese día, Ernesto cerró un círculo. Sigue habiendo impunidad, porque en el caso de mis padres condenaron a los militares de más bajo rango, los más débiles, los más vulnerables, pero a los más importantes, como el jefe del regimiento, o como a Emilio Cheire, o como a Mario Larenas Carmona, ¿no? Grandes generales, militares. La justicia nunca los tocó en lo más mínimo.